Hola amigos, bienvenidos al video de hoy, al canal de historia del Perú. Bueno, el día de hoy no vamos a tocar un tema de historia del Perú, más bien vamos a hacer, voy a subir un video que me han estado pidiendo, ¿no? Sobre la intervención inglesa en las guerras de independencia. Es un video que me pidieron, ¿ah? Yo no iba a hacerlo, pero me lo han pedido. Recuerden, muchachos, que ustedes también pueden hacer su pedido. Así que ya saben. Bueno, la intervención de Inglaterra en la guerra de independencia. Bueno, primeramente, muchachos, hay que decir de que Inglaterra fue 11 años antes de lo que se conoce como las guerras de independencia sudamericana. Ya venía elaborando un plan para conquistar América para Inglaterra, ¿no? Era un plan, el famoso plan Maitland. El plan Maitland fue elaborado en Londres en el año 1800, mira, 11 años antes, ¿no? Entonces, vamos a explicar esto paso a paso. Primeramente, tenemos que decir de que la independencia de Sudamérica y de todo el continente americano en general es un proceso algo complejo, ya es un proceso algo difícil de entender. Claro, en las escuelas, ¿qué nos dicen sobre la independencia de Sudamérica? Que fue una guerra entre realistas y patriotas, ¿no? Y casi siempre, la mayor parte de las veces, nos dicen de que los realistas eran los españoles y que los patriotas eran los americanos, ¿no? Los que defendían, los que querían que se acabe la tiranía y todo eso, ¿no? Pero en realidad, la independencia sudamericana en general fue un proceso bastante complicado, porque primeramente los bandos que se enfrentaban eran los patriotas contra los realistas, ¿no? Los patriotas, ¿quiénes eran? Bueno, los patriotas supuestamente eran aquellos que querían la libertad, ¿no? Que querían separarse de la tiranía de los españoles. Y bueno, los españoles son pintados como los opresores, como los abusivos. Y pues ese es el problema, ¿no? Que pintan la guerra de independencia como una guerra entre héroes y villanos. Algo totalmente equivocado. Por ejemplo, en los ejércitos supuestamente españoles, en el ejército realista, el 90% de las tropas eran de origen indígena. O sea, los indígenas mayormente peleaban a favor de la corona. Tenemos muchos ejemplos, ¿ah? Por ejemplo, Antonio Huanchaca en Perú, Agustín Agualongo en lo que fue el virreinato de Nueva Granada, ¿no? En su levantamiento contra Bolívar, y así podemos tener varios ejemplos. Es decir, de que más que una guerra entre españoles y independentistas, fue una guerra civil prácticamente, ¿no? En el Perú, lo que se vivió en la guerra de independencia, voy a poner de ejemplo al Perú, lo que se vivió fue una guerra civil entre peruanos, ¿no? Realistas contra peruanos patriotas, ¿no? Los peruanos que querían independizarse de España y los peruanos que querían seguir con el régimen antiguo, que hasta ese momento se mantenía. Y así pasó en todos los lugares donde se pelearon las guerras. Nueva Granada, el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata. Es cierto que sí habían peninsulares en las tropas realistas, pero eran de porcentaje menor. No tenían mucha importancia. Claro, eran oficiales, ¿no? Los peninsulares, ¿quiénes podían ser? El virrey. Dentro de los peninsulares teníamos al virrey, teníamos, por ejemplo, a los generales, al Estado Mayor y algunos oficiales ayudantes de campo. Pero lo demás eran tropas de la zona, o sea, no eran tropas peninsulares netamente, no eran tropas de la zona, en su mayoría indígenas que peleaban a favor de la corona española. Es algo que no cuentan. Y por eso yo decía al inicio del video que la guerra de independencia fue un proceso complicado. Porque en las escuelas pues nos hacen ver a los españoles como los malos, ¿no? Como los villanos, y a los libertadores
como pues los superhéroes. Entonces eso es un término muy equivocado, ¿no? Se debe analizar mejor. Es cierto, habían peninsulares en las tropas realistas, claro, pero no eran de porcentaje alto, las tropas no eran peninsulares, eran tropas mayormente de la zona, en su mayoría eran indígenas, así que imagínate. Entonces por eso se maneja la hipótesis que esta guerra de independencia a gran escala fue una guerra civil entre independentistas, aquellos que querían separarse de España, y los realistas, que querían conservar el modelo hasta ese entonces sostenible, ¿no? Es el modelo que se estaba manteniendo hasta esa época. Y bueno, en 1800, y aquí sí vamos ya a entrar de lleno a hablar del plan Maitland, ¿no? El plan Maitland se elaboró en Inglaterra, en el año 1800. ¿En qué consistía este plan? En conquistar América para Inglaterra, es decir, conquistar el continente que en ese momento estaba bajo control del Imperio Español para beneficio de Inglaterra, ¿no? Conquistar pues los virreinatos, más que nada, ¿no? De Nueva Granada, Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata, la Capitanía de Chile, la Capitanía de Venezuela, para Inglaterra. Y eso va a ser lo que va a elaborar, pues, lo que se va a planear en el plan Maitland. Ojo, parte del plan Maitland se llegó a ejecutar en 1806, cuando tropas inglesas invaden Buenos Aires, y un año después trataron de invadir Montevideo, pero fracasaron en ambas invasiones porque los pobladores, ¿no?, que eran leales obviamente a la corona española, defendieron el territorio, ¿no?, y lograron expulsar a las tropas inglesas de Buenos Aires. Después, en 1807, van a tomar Montevideo también los ingleses y también van a ser derrotados. Entonces, el plan Maitland a lo largo de los años va a estar sufriendo cambios, pero el objetivo era el mismo: separar a el continente del Imperio Español y tomarlo para su beneficio. O sea, era una especie de conquista, ¿no? Una invasión inglesa. Y eso fue el plan Maitland. Esto surgió a raíz de la independencia de los Estados Unidos. Ustedes saben que cuando Estados Unidos se independiza de Inglaterra, de la corona británica pierde muchos recursos, pierde mucho poder. Tanto así de que el ministro William Pitt tuvo que hacer varias reformas para que Inglaterra vuelva a subir, ¿no? Vuelva a recuperar, para que Inglaterra vuelva a ser la potencia del continente europeo, ¿no? Porque habían quedado muy golpeados por la guerra de independencia estadounidense. Entonces William Pitt, que era ministro en aquella época, estamos hablando de 1793, por esa época, va a hacer varias reformas para que Inglaterra pueda recuperarse y pueda volver a estar en los primeros lugares, ¿no? El ministro británico William Pitt. Bueno, pero se elaboró en el año 1800 el plan Maitland, ¿no?, que consistía, como ya dije, en conquistar América para Inglaterra, ¿no? Teníamos pues conquistar parte del continente sudamericano, más que nada, ¿no? Nueva Granada, el Perú, el Virreinato del Río de la Plata, la Capitanía de Chile y todo el continente sudamericano, más que nada, ¿no?, la parte sur. Y es por eso que se elabora el plan Maitland. El plan Maitland fue elaborado por Thomas Maitland, ¿no?, y con la compañía de Nicholas Watling, que fueron nobles y militares ingleses. Ellos elaboraron el plan Maitland en el año 1800. Y este plan a lo largo de el plan consistía en sí, como vuelvo y repito, conquistar Sudamérica para Inglaterra. Así pues, se tenía pensado que la corona inglesa tomara poder sobre las posiciones españolas en el continente, ¿no? Como por ejemplo el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata, mediante una campaña militar a gran escala. Recordemos que para aquella época, 1804, esto ya ocurre en 1804, España se une al Imperio Napoleónico, que estaba el Imperio francés de Napoleón Bonaparte, ¿no?, también conocido como el Imperio Napoleónico, y entonces
Esto va a ser aprovechado por la corona británica para poder realizar de alguna manera este plan, el plan Maitland. Y esto consistía en que se iban a mandar dos expediciones, ¿no? La primera iba a estar en el norte y iba a desembarcar en Venezuela. El objetivo era tomar todo lo que era el Virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. Y también pues parte de lo que hoy se conoce como Ecuador. O sea, esa primera expedición que iba a partir se iba a ir hacia el norte, iba a desembarcar en el norte, tomarían las posiciones de la Capitanía General de Venezuela, asimismo el Virreinato de Nueva Granada y todo el territorio del norte, y después iba a haber una segunda expedición, y esta segunda expedición iba a desembarcar en el puerto de Buenos Aires, cruzarían los Andes y finalmente llegarían a Chile. Tomarían la Capitanía General de Chile y establecerían bases militares en dicho lugar. Claramente iban a ser reforzados por las tropas que venían de la India. Ese era parte del plan Maitland. Y después, obviamente, tenían que conquistar el virreinato más grande, el más poderoso. ¿Quién era ese virreinato? Pues el virreinato del Perú. Después de tomar Chile y haber conquistado todo el norte, las tropas inglesas se dirigirían al Perú. Conquistarían este virreinato y de esa manera todo el poder español iba a pasar a manos de Inglaterra, ¿no? Todos los territorios que controlaba el Imperio Español en esa zona iba a pasar a manos de Inglaterra. Durante años este proyecto, ¿no? Durante los primeros años este proyecto va a ser bastante discutido y va a sufrir varios cambios, pero se va a tratar de ejecutar en el año 1806. En esa época ya España estaba en decadencia ya. El Imperio Español ya estaba en decadencia y va a pasar pues que se va a tratar de ejecutar el plan. Como ya dije anteriormente, en el año 1806, tropas inglesas invadieron el puerto de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires fue invadida por tropas inglesas, pero los militares y personas que eran leales a la corona española derrotaron a estas tropas inglesas y la invasión pues a Buenos Aires fue un fracaso. No, esto ocurrió en el año 1806. Las tropas británicas fueron derrotadas en Buenos Aires. Un año después, en 1807, también van a tratar de hacer la misma operación, pero esta vez cambiando de lugar. Esta vez tomarían Montevideo. Y también van a fracasar en su intento por tomar Montevideo, ¿no? Bueno, tomaron la ciudad, pero no resistieron, no fueron derrotados por las milicias y por la gente del lugar que era leal a la corona española. Y así van a pasar varios años. Y ahora hay esta teoría, ¿no? Esta teoría que dicen que se maneja por ahí, por algunos lugares, que dicen de que el plan Maitland tiene una segunda parte, una secuela. ¿Y cuál fue? Pues los libertadores. Así es, aquí vienen los libertadores de Sudamérica. ¿Y a quién tenemos ahí? Pues ahí tenemos a Bernardo Higgins, a José de San Martín, a Simón Bolívar o a Francisco de Miranda incluso. Estas personas tenían algo en común. Muchos de estas personas que eran los libertadores pertenecían a los círculos masónicos de Londres. Y se cree que desde allí nació la idea de independizar Sudamérica. ¿Por qué? Porque pues la idea de independizar, según esta teoría, ¿no? Que se maneja esta teoría, dicen que la idea de independizar Sudamérica o el continente en general no surgió en el territorio americano, sino que surgió en los círculos masónicos de Londres. Recordemos que varios de sus líderes libertadores pertenecían a estas logias masónicas. El caso de José de San Martín, Bernardo Higgins y Simón Bolívar era el más claro. Y así es como esta teoría pues maneja de que Y así es como pues esta teoría sugiere de que la idea de independizar el continente no nació específicamente en América, sino en los círculos masónicos de Londres, a través del plan Maitland.
Y la persona que ejecutó dicho plan a la perfección fue José de San Martín. Esto es lo que relata esta teoría, que nos dice de que José de San Martín fue el personaje que ideó ejecutó a la perfección el plan Maitland. Pues vemos que hay muchas similitudes en la primera fase del plan Maitland con la operación de José de San Martín en la independencia de Chile y Perú. Veamos, José de San Martín, cuando llega a Buenos Aires, tiene la idea de que primero se debía independizar Chile, cruzando los Andes. Esta idea también aparecía en el plan Maitland. José de San Martín ideó en el plan que hizo de que después de independizar Chile se debía ir hacia el virreinato del Perú. Y eso también se pensó en el plan Maitland. Así pues, esta teoría maneja de que José de San Martín en el año 1811 habría escuchado parte del plan Maitland y lo habría ejecutado en su campaña libertadora. Esto explicaría por qué hay tantas similitudes entre el plan Maitland y la operación militar de José de San Martín con el llamado Ejército de los Andes, el Ejército Libertador, en sus campañas militares en Chile y Perú. Y los grandes representantes de esta idea del plan Maitland fueron tal vez Simón Bolívar y José de San Martín. Tenemos otros, pero ellos son los más importantes. Que no nos sorprenda que la mayoría de los líderes libertadores pertenecían a los círculos masónicos de Londres o tenían algún contacto con la masonería. Es así como se maneja esta idea de que San Martín ya habría escuchado del plan Maitland y él habría ejecutado el plan a la perfección. Esto de acuerdo a al libro, ¿no? De Rodolfo de acuerdo al libro de Rodolfo Terragno, ¿no? Rodolfo Terragno, Maitland y San Martín. En ella nos dice de que José de San Martín habría conocido el plan Maitland gracias a los círculos masónicos de Londres y que en el año 1811, 10 años después de su creación, es decir que José de San Martín en el año 1811 habría conocido parte del plan Maitland gracias a sus contactos en la masonería. De esta manera, Rodolfo Terragno maneja esta teoría en su libro Maitland y San Martín, editado por la Universidad Nacional de Quilmes. Terragno afirma que fue San Martín en persona, fue el general José de San Martín en persona, quien ejecutó el plan Maitland a la perfección, ¿no? Él fue el que cumplió el plan Maitland al pie de la letra, someter el continente para Inglaterra. Asimismo, los demás líderes como Simón Bolívar, Francisco Miranda o otros líderes libertadores también habrían sometido el continente para Inglaterra. Asimismo, es por eso que se maneja esta idea de que la guerra de independencia sudamericana no fue más que una guerra civil. Pues recordemos que en aquella época casi todo el continente pertenecía a España, ¿no? Exceptuando, claro, Brasil, ¿no? Que pertenecía a Portugal, y Estados Unidos, que era pues colonia británica, pero en realidad toda esta parte del continente sudamericano, ¿no? Llámese Uruguay, Argentina, Perú, Bolivia, la actual Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba, México, anteriormente llamada Nueva España, pertenecían al Imperio Español. Y es por eso que en su libro se dice de que, en el libro Maitland y San Martín, dicen de que la guerra de independencia sudamericana no fue más que una guerra civil. Y esto queda más que claro cuando vemos los casos que hay. En el Perú, por ejemplo, el Perú, muchachos, fue uno de los virreinatos más leales a la corona española.
Y es porque, pues, por su importancia también, ¿no? El virreinato del Perú fue uno de los más importantes. Segundo, después de la Nueva España, primero estaba la Nueva España, que era más importante para la corona, y después teníamos, pues, el virreinato del Perú, que era el centro político, militar y económico de la corona en la parte sur del continente. En el norte era la Nueva España. Y es por eso que se maneja esta teoría. Pero esta teoría podría tener mucha validez porque es, en teoría, bueno, prácticamente es verdad, ¿no? Las tropas del ejército realista no eran tan españolas que digamos. Eran mestizos, eran indígenas o algunos criollos que estaban peleando a favor de la corona española en nombre del rey. Peleaban estas personas en el caso del ejército realista. Entonces, vemos la complejidad que tiene este tema de la guerra de independencia, ¿no? Prácticamente, en el caso del Perú, estoy mencionando al Perú, obviamente, por ser el virreinato más leal a la corona, al Imperio Español, fue una guerra civil prácticamente, ¿no? Guerra civil entre peruanos, ¿no? Realistas contra peruanos patriotas. Y en el caso, pues, de todo el continente eran personas que eran realistas, ¿no? Que querían seguir con el régimen, que querían seguir siendo leales al rey, y otras que estaban a favor de la independencia. Es así como vemos que la guerra de independencia no es todo lo que parece, ¿no? Porque muchos creen que esta guerra fue entre americanos contra españoles. Pero lo cierto es que las tropas los peninsulares en los ejércitos eran de número reducido. Y además en la guerra de independencia, muchachos, hubieron cambios, o sea, hubo gente que se cambió de bando en el transcurso de la guerra. Hubieron casos, por ejemplo, en el Perú, de militares que pasaron de ser realistas a ser patriotas. El caso más conocido es el de Ramón Castilla. También tenemos a Agustín Gamarra. En el caso de la Nueva España, por ejemplo, tenemos al caso de Agustín de Iturbide, que luego se unió a Vicente Guerrero y formaron pues parte del ejército trigarante también. Y así podemos mencionar muchos ejemplos. Pero bueno, en las escuelas siempre va a haber ese sentimiento de que ven la guerra de independencia como una pelea entre héroes y villanos. Y así fue como pues los llamados libertadores, por ejemplo Bolívar es uno de ellos también, San Martín, y muchos de los que son llamados libertadores ejecutaron de alguna manera el plan Maitland, que decía que América debía ser para Inglaterra, ¿no? Es lo que se dice en este libro, escrito por Rodolfo Terragno, Maitland y San Martín, ¿no? Este libro Maitland y San Martín, ¿no? Que dice que José de San Martín se inspiró en el plan Maitland porque lo había escuchado en el año 1811, cuando estaba en Londres, y lo ejecutó pues al pie de la letra, como decía el plan. Ahora, ¿pueden haber algunas polémicas? Sí, pueden haber algunas polémicas. Y bueno, muchachos, hasta aquí el video de hoy. Bueno, antes de retirarme, no, antes de irme, quisiera poner algunos ejemplos, ¿no? Aquí pueden ver ustedes toda la información, ¿no? Batalla de Chacabuco, 12 de febrero de 1817, los patriotas dirigidos por San Martín arrollan a las tropas realistas y abren paso del ejército hacia Chile, ¿no? Y después tenemos la batalla de Maipú y así toda la campaña libertadora de José de San Martín. Y bueno, como pueden ver acá, se elaboró el plan Maitland al pie de la letra, ¿no? En el norte vemos que Bolívar liberó, vamos a decirlo así, el norte de lo que era el territorio del Imperio Español, y San Martín, pues el sur. Tenemos las dos corrientes, pues, el sur y el norte. Y bueno, respecto a lo de los indígenas, pues sí hubieron más indígenas que pelearon a favor de la corona, por si acaso, ¿eh? El caso más conocido aquí en el Perú, por ejemplo, es el de Antonio Huanchaca, que lideró a los guerrilleros iquichanos de Huanta.
Y también tenemos al guerrillero Agustín Agualongo, al guerrillero pastuso Agustín Agualongo, que se levantó contra Simón Bolívar y que fue ejecutado en el año 1824. De esa manera podemos ver de que la guerra de independencia pues es un tema bastante complejo, ¿no? Y es por eso que muchos lo consideran como una guerra civil entre americanos, más que una guerra de independencia, ¿no? Incluso hay algunos que dicen de que varios criollos de las élites apoyaron este plan porque querían tener poder sobre los territorios recién independizados, ¿no? Por eso también hay esa teoría que se maneja de que varios criollos de las élites apoyaron el plan de independencia para poder beneficiarse a sí mismos. Y de hecho en el libro Historia de la corrupción en el Perú, ya que estamos tocando este tema, se nos menciona varias veces al ejército patriota, ¿no? Y nos dicen de que cometieron también varios excesos y abusos, saqueos, algunos robos y cosas así, ¿no? El mismo ejército de Bolívar, por ejemplo, también cometió varios excesos y abusos, como por ejemplo la masacre de los Caquetios o la masacre del pueblo de Pasto, ¿no? La famosa Navidad Negra de 1822. Y así podemos enumerar infinitos casos, ¿no? De que pasaron en la guerra de independencia. Bueno muchachos, hasta aquí el video de hoy. Ahora sí hemos terminado. Cuéntenme ustedes qué opinan de la intervención inglesa sobre el plan Maitland. ¿Conocían el plan Maitland que tenía planeado pues de que Inglaterra sea para los ingleses? Si ustedes están de acuerdo con esta teoría que manejan, o cuál es su posición. ¿Ustedes también consideran que la guerra de independencia fue un conflicto entre españoles y americanos, o consideran que fue una guerra civil, puesto que en aquella época todos en esta parte del continente pertenecíamos al Imperio Español? Bueno, los leo en los comentarios muchachos, suscríbanse, denle like para más, hasta la próxima, nos vemos, cuídense.